Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Artistas Jóvenes en la Escena Contemporánea. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, les saludamos el día de hoy en miércoles de conversatorio y les agradecemos su compañía en esta tarde. Ahora nos encontramos con Marisela Gómez, artista veracruzana, que se ha decantado por el trabajo con la imagen. Hola Marisela, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias por aceptar, es un privilegio tenerte aquí. Para ir calentando motores, Marisela, me parece que leí en algún lado que no eres propiamente veracruzana de nacimiento, pero ya llevas varios años residiendo en esta bonita tierra. Al respecto, me gustaría mucho saber, ¿por qué has decidido asentarte en este territorio? ¿Fue aquí donde comenzaste a plantearte la posibilidad de dedicarte a las artes? ¿O es algo que ya habías pensado desde antes? Bueno, sí, en efecto, soy originaria de Michoacán. No sé específicamente de qué parte, pero sé que soy de allá. Y yo llego a Veracruz cuando tenía 7 años, entonces digamos que fue una decisión de mi madre. Yo no tuve mucho que ver ahí. Entonces llegamos a Veracruz, la familia, desde los 7 años, y cuando me empiezo a plantear mi labor en las artes, pues yo creo que fue ya saliendo de la prepa y así, o en el último año de prepa, cuando ya te estás preparando como para ver qué vas a estudiar, ¿no? Y que llegan todas las universidades y te dicen que las posibles carreras en las que te puedes meter. Y bueno, pues yo no encontraba ninguna. Busqué algo que tuviera que ver con las artes y yo dije, pues yo creo que el diseño, voy a ser ilustradora o algo así, algo que tenga que ver con dibujo. Entonces, me meto a los talleres libres buscando esto que tenga algo que ver con el dibujo, y ahí es donde me entero que hay una carrera en artes, que hay una carrera en diseño gráfico, y pues decidí postular para el examen y ya quedé. Entonces, bien, cuando decido eso, pues yo creo que ya, no sé, 2 años después, un año después, porque antes no tenía ni idea de que existía una carrera o que se puede vivir de esto, ¿no? Uh-huh. Me llama la atención porque otra chica que se llama, bueno, se hace llamar Lola Luna, realmente se llama Viridiana, también participó de los talleres libres, ¿no? Ahí hay como un punto de encuentro para algunas que posteriormente deciden decantarse a esto ya de manera profesional. Hay otros que no, o sea, hay otros que se meten así a la primera, entran a la facultad y ahí empiezan a descubrir y a explorar y todo esto, ¿no? Es curioso porque como que no hay la única manera, son muchas formas distintas. Y bueno, esta es una más de estas personas que sí están antes en algo, ¿no? Relacionado con. Um, Estaba yo checando tu portafolio y allí se comenta que has incursionado en el conocimiento de varias técnicas o digamos subdisciplinas de las artes plásticas como la cerámica, el grabado, la ilustración y por supuesto la pintura. Sin embargo, allí mismo se puede observar que tu trabajo más representativo es el bidimensional, materiales como el acrílico y me atrevo a decir que quizá un poco el óleo o los lápices de colores, entre otros. Al respecto, quisiera yo preguntarte por qué. Es decir, en un mundo donde lo visual, la fotografía, la ilustración digital, el video, los memes, etcétera, existen y priman y en todas partes, ¿por qué continúas apostando a medios y formatos físicos? Este, bueno, sí, yo dentro de la Facultad de Artes me di a la experimentación, ¿no? En cuanto a los talleres y en cuanto a las disciplinas. Entonces anduve explorando en la gráfica, no sé, desde la serigrafía hasta la litografía y todas las silografías que hay.
Entonces, pues anduve también un rato en escultura y por ahí en algunos talleres de cerámica y en esta exploración, pues en esta búsqueda principalmente de saber por qué medio era el que, pues yo quería dedicarme a esto de meterme de lleno en lo de las artes y pues esta exploración por medio de estos talleres fue lo que me ayudó porque entonces fui conociendo como diferentes materiales, diferentes disciplinas y pues como que cada disciplina tiene su rango explorativo en cuanto a el rango de expresión, ¿no? Entonces, haber explorado dentro de estas a lo largo de mi larga carrera en artes, que creo que duró 6 años, es que me decido al final por la pintura, porque andar aquí, andar allá, yo dije, pues puede ser por la escultura, pero al final no, puede ser la gráfica, y se acercaba, pero al final dije, ay, no, y entonces es como, ya como egresada, que me aviento pues a meterme a la pintura en una exposición colectiva, y yo dije, pues va, quiero hacer pintura, algo que siempre quise hacer en la Facultad de Artes y pues que no se dio la oportunidad, ¿no? Entonces me aviento a hacer pintura en efecto en acrílico, he experimentado el acrílico en diversos materiales, la madera, la tela, el cartón, entonces me he dado vuelo experimentando con el acrílico y le apuesto a los formatos físicos aún pues en esta digitalización del arte y que hay muchas oportunidades. De hecho, pues sí, en un principio cuando yo me meto a estudiar, bueno, cuando me decido por la pintura, primero empecé con la ilustración porque creo que como parte de mi servicio social me tocó ilustrar junto con un amigo un libro. Entonces yo dije, órale, pues por aquí puede estar chido. Entonces pues ya empecé a experimentar con la acuarela y ya con el conocimiento que yo traía del acrílico, yo dije, pues vamos a jugar un poco y en esta búsqueda dentro de la ilustración, la técnica, las herramientas, lo que tú quieras, sí, en algún momento me planteé en meterme a lo digital por esto de la ilustración y que yo quería ser ilustradora, pero o sea, no me dio la vida, yo creo, entre tareas, trabajo, lo que tú quieras, no pude meterme de lleno a lo digital. Sí es algo que me gustaría como dominar en algún momento, pero yo creo que desde que encontré que era el acrílico y los formatos entre medianos y grandes formatos para mí en la pintura, pues ahí estoy, ahí he seguido y una de las razones por las que sigo en el formato físico es porque pues guarda cierto como cierta relevancia o como que cierto poder de adquisición tener una pieza única, ¿no? Pues para la persona que la adquiere, para la persona que la compra, ¿no? Tener la única pieza, la autenticidad, como que tiene un valor adquirido, pues para quien la vende, o sea, si hay un intermediario y para quien paga por ella, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado, incluso antes de la pandemia y todo esto, pues de las pocas veces que yo he podido exponer fuera del estado y fuera pues del país, ha sido por medios digitales o por contactos y medios digitales. Entonces ha sido como una conjunción entre lo digital y lo físico, físico porque mando mis piezas y lo digital por el contacto. Me llama la atención esta prevalencia del acrílico, ¿no? O sea, incluso dentro de la pintura, es lo mismo pintar con óleo que pintar con acuarela o que pintar con acrílico. Esta pregunta quizá no estaba tanto dentro del guión, pero sí me gustaría elaborarla, preguntarte, valga la redundancia, ¿por qué específicamente el acrílico? O sea, ¿qué propiedades matéricas, temporales, simbólicas, históricas, no sé, han llamado tanto la atención? Es un material al que recurres de manera constante. Bueno, el acrílico, digamos que cuando yo estuve estudiando y desde que yo llegué aquí a Jalapa, doy clases de artes para niños. O sea, tiene como pues, casi 8 o 9 años que doy clases para niños, jóvenes, adultos.
Entonces, el material predilecto dentro de los talleres que yo daba era el acrílico. Y bien o mal, aunque yo no tenía como que mucha práctica dentro de la pintura, el ir manipulando este material a lo largo de tanto tiempo, cuando me aviento a hacerlo, pues yo ya tenía como bastante conocimiento de las propiedades del acrílico en cuanto al secado, en cuanto a las texturas, esta exploración pues en con diferentes materiales, ¿no? Y de la maleabilidad del material. Sí lo intenté en el óleo, pero pues la verdad al final fue el acrílico el que predominó por esta rapidez del secado, ¿no? Y, pues sí, principalmente fue por eso y porque yo ya estaba bastante familiarizada y yo ya sabía como, pues, qué tanto de agua ponerle, qué pasaba si ponía esto de más, si ponía esto de menos. No sé, me gustaba mucho experimentar y todas las experimentaciones que tuve dentro de los talleres pues, con las chavitas y los chavitos, pues a mí me sirvió como mucho, ¿no? O sea, para mí fue muy importante haber explorado primero con este material, aunque fuera de manera informal, y me dejó cierta práctica. Entonces, cuando me aventé a la pintura, yo dije, tiene que ser con un material que ya conozco y que ya domino, porque el óleo, como a mí me gustaría, pues, o como me hubiera gustado en ese entonces cuando me aventé a pintar, no lo dominaba al 100, entonces me aventé al acrílico. Era un material con el que yo ya tenía confianza y bastante práctica. Mm, bueno, como comentario, sí me llamaba la atención porque tradicionalmente asociamos la pintura con el óleo, ¿no? Pero no es el único material que te puede proporcionar cierto tipo de, lo que tú dices, ¿no? Sobre todo lo de los tiempos, lo de las texturas, entre muchas otras cosas. Otra característica que me parece muy evidente tiene que ver con el contenido de las imágenes. En términos generales, podríamos decir que observamos escenas en espacios no completamente reales, sino donde premia la fantasía. Además, es usual ver a uno o más animales junto a niñas, niños, realizando acciones diversas, normalmente contemplativas. No es mi interés intentar interpretar o solicitar una traducción de lo que quieres decir, sino que me gustaría saber qué tipo de metáforas procuras elaborar o te has dado cuenta que has elaborado a partir de la unión de estos elementos. Ok. Bueno, te puedo decir que pues detrás de cada una de las piezas hay como un discurso social. Es una crítica que yo hago hacia la sociedad, principalmente hacia esta sociedad como inmóvil, egoísta, banal y que tiene una carga de empatía, pues con ciertas injusticias o con este tipo de acontecimientos como las personas desaparecidas, los crímenes que se han cometido en contra de varias mujeres y los vacíos que dejan para los familiares de estas, ¿no? Entonces, los personajes, principalmente las niñas, están inmóviles porque representan esta sociedad que se queda quieta ante todo esto y pues que apremia principalmente como esta individualidad, ¿no? Esta falta como de colectividad y de exigencia contra este tipo de injusticias. Y sí, pues los animales en muchas ocasiones representan a estas personas que pues sufren estos acontecimientos, ¿no? O que son parte de, y pues en otras piezas, porque no en todas manejo el mismo discurso, en otras piezas, pues son los agentes de brutalidad, ¿no? Que pues pueden ser acosadores, ¿no? Sí es una analogía pues de lo que yo veo en mi entorno y pues desde mi punto de vista yo creo que el arte tiene que invitar a reflexionar, ¿no? Invitar al público a cuestionarse pues ciertas actitudes normalizadas que nosotros traemos y pues nacen pues este tipo de discurso dentro de mi obra porque en algún tiempo estuve trabajando con colectivos y pues yo me daba cuenta y decía, wow, o sea, ¿cómo pude haber estado ignorando tanto tiempo como que este poder de agencia que tiene el arte, ¿no? Entonces, a partir de que entiendo que por medio de las obras, por medio de la imagen, mmm,
puedo como aportar a esta lucha social y a este reclamo de, pues, ¿qué onda, no? Entonces, es que yo decido eh, cargar un discurso social en mis piezas y pues cada una de ellas va con esto, ¿no? Sí, es verdad, no, como te comento, no todas tienen como esta carga social, algunas sí buscan ser como decorativas y bonitas, ¿no? Pero la gran mayoría, pues van hacia allá, ¿no? Por lo menos las piezas que he presentado en exposiciones individuales van cargadas de este discurso. Que yo creo que es un tema que es muy relevante, es muy pertinente, está a la orden del día, ¿no? Eh, Insisto, yo no me atreví a generar una interpretación o algún tipo de hipótesis necesariamente, pero creo que coincide muy bien algunos elementos, ¿no? Quizá uno de los más evidentes es la separación de los personajes, ¿no? Pareciera que están juntos, pero no necesariamente se están comunicando, no necesariamente están acompañándose, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, definitivamente esta especie como de incapacidad de tomar un tipo de acción por parte sobre todo de los personajes femeninos, ¿no? Eh, Sin duda es algo que invita a la reflexión personal para, para quienes entramos sexualmente en esta categoría del ser mujer, ¿no? Me atrevo a proponer. Eh, y bueno, yo creo que son, insisto, temas que están a la orden del día y que reflejan algunas de estas inquietudes, pero bueno, no quería yo como sobreanalizar o sobreinterpretar algo sin antes preguntarte a ti un poco sobre el tema, ¿no? Eh, Marisela, yo creo que además esto podría tener que ver, no sé, con el posgrado que estás realizando en este momento, que tiene que ver con estudios de género. Quisiera yo preguntarte por alguna cuestión, una o dos, no sé, las que quisieras compartir, que, o por las cuales a través de este posgrado que estás realizando, te estés utilizando ahora en tu producción plástica. Algunos artistas que también, digamos, tienen estudios académicos de otros órdenes, a veces incorporan elementos de estos otros campos disciplinares. No sé si ese sea el caso contigo también. Ok. Bueno, actualmente estoy cursando el tercer semestre en la maestría en estudios de género y pues sí, una de mis motivaciones pues para presentarme y adentrarme en esta maestría fue esta inquietud, ¿no? De reforzar como mi discurso artístico en cuanto a esto que yo te vengo comentando, ¿no? De estos reclamos sociales o cargarlos con este contenido y este trasfondo, ¿no? Y sí, o sea, pues desde que estoy estudiando, el año que llevo, eh, sí ha cambiado mi forma de percibir el arte, de estudiarlo, de abordarlo y sobre todo de revisarme, ¿no? Me ha permitido como pues ser más crítica incluso con la realización de mi obra, ser más analítica a la hora de abordar algún tema, ¿no? Ser más cuidadosa con lo que estoy queriendo comunicar por medio de las obras que yo tengo. Y pues fíjate que a mí sí me gustaría poder conjugar este conocimiento que me está llegando por parte de la maestría. O sea, yo ya traigo como un discurso, por ahí tengo una serie que va enfocado hacia la agresión y la violencia de género. Entonces, a mí me gustaría como reforzar este diálogo que yo manejo en estas piezas y me gustaría como abordar una serie que estuviera como bien fundamentada, bien estudiada y en el que yo pueda como amalgamar este conocimiento que tengo ahorita por parte de la maestría y claro, pues lo que yo vengo haciendo, la técnica que manejo, el discurso que yo tengo con pues con las niñas, la representación de las niñas, ¿no? Entonces sí es algo que yo tengo planeado hacer y pues fue uno de los motores que me motivó a querer presentar el examen para esta maestría y meterme a estudiarla, principalmente por eso, para reforzar
yo quiero decir, para reforzar mi discurso y pues para tenerlo como más claro en cuanto a lo que yo quiero comunicar en las piezas. Es bien interesante cómo cuando uno también, siendo varón quizá, pero uno empieza a tener lecturas sobre género, sobre feminismo incluso, hay algo que internamente comienza a suceder y te invita a ciertas acciones, te invita a cierto tipo de participación y también a cierto tipo de replanteamiento estructural, digamos, de una misma. Yo creo que es un proceso increíble y todavía más cuando se hace en compañía. Y pues nada, enhorabuena y yo estoy segura de que lograrás resultados increíbles, Marisela, porque de por sí tu producción es muy interesante. En este momento, ya para entrar en la recta final, ¿existe algún proyecto en el cual estés trabajando? ¿O es este el que nos acabas de comentar? Pues es parte de lo que te acabo de comentar, pero sí hay la posibilidad, bueno, antes de que entrara todo esto de la pandemia, se tenía agendada una exposición para el año que viene. Yo creo que no va a ser el año que viene, pero pues sí sigue por ahí, por esto de los retrasos y las presentaciones en las galerías y lo que pues el fin de los museos, ¿no? Y sí, o sea, yo pretendo trabajar sobre esta línea y presentar, o sea, estoy trabajando para presentar en esta exposición y será sobre esta temática. Entonces, en eso me encuentro y trabajando en eso y pues tratar de terminar la maestría. Mucha suerte, mucho éxito y mucha entereza, sobre todo. Por este momento va a ser todo, por cuestiones de tiempo tendremos que ir cerrando. Agradezco la compañía de todas y todas ustedes en Artistas Jóvenes en la Escena Contemporánea. En el próximo episodio, que será el último por un tiempo, cerraremos con la participación del artista visual Atenea Castillo. Como siempre, iniciamos la transmisión vía Facebook a las 6 de la tarde, aunque los videos se quedan grabados en la página, por si gusta checarlos. Marisela, ha sido un gusto platicar contigo y conocerte un poquito más. Antes de que nos despidamos, ¿compartes tu trabajo en redes sociales? Por medio de Instagram, tengo Facebook, pero no, por ahí no comparto mi trabajo, pero sí en Instagram estoy como Margo Amarga, me encuentran, ahí está parte de mi trabajo y algunas de las obras que pues no están incluidas en la carpeta que les puedo compartir. Perfecto. Bueno, pues eso sería todo. Ahí está el dato por si lo gustan checar. Me despido de ti, Marisela. Nos despedimos de todos ustedes. Buenas tardes y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.